Bueno, en la clase de hoy, en la clase 10, vamos a abordar el tema de las pruebas paramétricas en estadística. En la clase pasada estuvimos viendo las pruebas no paramétricas y vimos una de ellas que es la prueba de chi cuadrado, que es una prueba no paramétrica que nos permite evaluar hipótesis o someter a prueba hipótesis que plantean una correlación entre dos variables categóricas. Entonces, en las pruebas paramétricas se deben aplicar ciertos criterios o ciertos parámetros como su nombre lo indica. Entonces, el nivel de medición de al menos una de las variables tiene que ser de intervalar o de razón. Por eso se dice que es cuantitativa. Después, las variables cuantitativas tienen que poseer una distribución normal. Y después es necesario que cuando hay dos o más poblaciones haya una varianza homogénea o lo que se denomina homocedasticidad. O sea, las poblaciones poseen una dispersión similar en sus distribuciones. Estas pruebas paramétricas nos brindan más información que las no paramétricas. Bueno, toda prueba estadística va a confrontar una hipótesis de investigación con la hipótesis nula. La hipótesis de investigación es aquella que se va a plantear el investigador como posible solución a su problema de investigación. Y la hipótesis nula es aquella afirmación que va a expresar la nulidad del fenómeno en cuestión, ¿no? Entonces, la prueba que se somete a investigación es la hipótesis nula y claramente se va a determinar la probabilidad de haber obtenido ese resultado si la hipótesis nula fuera verdadera, que es el nivel de significación o la probabilidad, que es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. Entonces, si la probabilidad de error aparece asociada al signo mayor, indica que la misma es mayor al límite fijado, que puede ser 5% o un 1%, que es lo que se acepta en ciencias sociales. Por lo tanto, en ese caso, la hipótesis nula se acepta y rechazamos la hipótesis de investigación. De la misma manera, cuando la probabilidad de error aparece asociada al signo menor, indica que la probabilidad de error es menor que el límite fijado que nos establecemos en ciencias sociales, que es 5% o 1%. Entonces, puede rechazarse la hipótesis nula y podemos aceptar nuestra hipótesis de investigación. Entonces, una de las pruebas que vamos a ver a lo largo de la cursada es el coeficiente R de Pearson, que es una prueba paramétrica que prueba hipótesis de tipo correlacional. Analiza la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón, dos variables cuantitativas. Entonces, la hipótesis de investigación va a plantear una correlación y va a decir que la correlación es significativa. Entonces, al tener, por ejemplo, dos variables medidas en un nivel intervalar de razón, como pueden ser el rendimiento académico y el autoestima, podemos plantear que a mayor autoestima, mayor rendimiento académico. Allí planteamos una correlación. O también que a menor autoestima, menor rendimiento académico. En una correlación R se van a relacionar las puntuaciones de una variable con las de otra variable. Entonces, teniendo en cuenta el ejemplo anteriormente planteado, podemos establecer que se relacionan las puntuaciones de rendimiento académico con las puntuaciones de la variable autoestima. Entonces, la prueba no va a considerar a una variable dependiente y a otra independiente, sino que eso podemos establecerlo de manera teórica, pero la prueba no la asume esta causalidad. En el coeficiente R de Pearson se van a utilizar diagramas de dispersión que nos permiten observar cómo se relacionan las dos variables que sometemos a prueba. Entonces, teniendo otro ejemplo, más allá de planteado anteriormente, podemos observar las puntuaciones obtenidas de alumnos en una prueba de lengua y de matemática. Tenemos 7 alumnos. Entonces, en este diagrama de dispersión tenemos por un lado las notas de matemática y por otro lado las notas de lengua. Teniendo en cuenta el caso de María, que sacó un 8 en lengua y un 9 en matemáticas, tenemos que establecer el punto de encuentro entre ambas variables. Por ejemplo, el 9 sacó un 9 en matemática y un 8 en lengua, el punto estaría acá, establecido. 9 en matemática, 8 en lengua, allí. Lo mismo con Clara, que sacó un 5 en lengua y un 7 en matemática. Y así sucesivamente con todas las unidades de análisis que tenemos, que en este caso son 7. Ahí se encuentra el caso de Pedro.
allí se encuentra el caso, si no me equivoco, de Marcos, ¿sí? Y así sucesivamente hasta lograr un diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión plantea una correlación positiva o directa debido a que a mayores valores de X o de lengua, mayores valores en matemática. Tenemos ciertos criterios para poder lograr una interpretación de un coeficiente R de Pearson. Primero que nada, si es significativo o no, si la correlación que el mismo establece es significativa. Después, la fuerza, entre qué valor de menos 1 a 1 se encuentra. Y después tenemos la dirección, si es positiva o negativa. Teniendo en cuenta los criterios anteriormente mencionados, podemos lograr la interpretación de este coeficiente. Entonces, el mismo va a variar de menos 1 a más 1, donde un coeficiente de menos 1 o más 1 es una correlación perfecta. Entonces, menos 1 plantea una correlación perfecta negativa, o también se la puede denominar inversa, en donde a mayor X, menor Y. Entonces, cada vez que X aumenta, Y va a disminuir. Por ejemplo, si tenemos la ansiedad y el rendimiento académico como variables, a medida que el rendimiento académico aumenta, la ansiedad disminuye. De la misma manera, un coeficiente de más 1 plantea una correlación perfecta positiva o directa. Entonces, cada vez que una variable aumenta, la otra también aumenta. Cada vez que X aumenta, Y también aumenta. Por ejemplo, si tenemos el rendimiento académico y el autoestima, a medida que el rendimiento académico aumenta, también lo hace la variable del autoestima. Entonces, las correlaciones son más fuertes en la medida que más se alejan del cero. Por ejemplo, teniendo en cuenta lo anterior, podemos establecer que si tenemos una correlación de 0,25, tenemos una correlación positiva débil. Si tenemos una correlación de 0,75, tenemos una correlación positiva grande. Entonces, teniendo en cuenta los criterios, una correlación es pequeña o débil si es menor al 0,30. Una correlación es moderada o media entre 0,30 y 0,50. Y es grande o considerable si tenemos una correlación mayor a 0,50 o 0,60 aproximadamente. El presente cuadro es un cuadro realizado en una investigación en la cual se buscaba establecer la correlación entre el uso de las redes sociales y el rendimiento académico de los sujetos. Para poder evaluar estas correlaciones se utilizaron las variables de promedio académico, los finales aprobados y el puntaje bruto en un cuestionario que medía el uso de las redes sociales por parte de los sujetos, ¿no? Donde a mayor puntaje, mayor uso de las mismas. Se puede observar que no existe una correlación entre el promedio y el uso de las redes sociales, pero sí existe una correlación entre los finales aprobados y el uso de las redes sociales de los sujetos. De la misma manera podemos observar que existe una relación entre el promedio de los sujetos con los finales aprobados, lo cual se establece acá. En esta presente tabla se pueden observar las correlaciones anteriormente planteadas entre las redes sociales y el rendimiento académico, observando que, como ya mencioné, existe una correlación entre el puntaje en el test de uso de las redes sociales con los finales aprobados, y también existe una correlación entre el promedio académico y los finales aprobados, pero no existe una correlación significativa entre el uso de las redes sociales y el promedio académico de los sujetos evaluados. La prueba Test Student es una prueba estadística que nos va a permitir evaluar si dos grupos van a diferir de manera significativa entre sí respecto a sus medidas en una variable cuantitativa. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos observar que en la Test Student se encuentra una variable cuantitativa, que es aquella que someto a análisis, y otra cualitativa, que es una de agrupación que va a dividir a los dos grupos, ¿no? Entonces, si yo quiero evaluar cómo difieren los hombres y las mujeres en cuanto a la depresión, la variable de agrupación, la que divide los grupos, es la variable de género, que me permite diferenciar hombres y mujeres. Y por otro lado, la variable cuantitativa, que se encuentra en un nivel de razón o intervalar, es la variable de depresión, ¿no? Es aquella que es sometida al análisis. Entonces, la hipótesis va a plantear una hipótesis de diferencia de grupos, que los grupos difieren de manera significativa entre sí. Y la hipótesis nula va a plantear que los grupos no difieren de manera significativa entre sí.
esta prueba va a producir un valor o un coeficiente conocido como t, y cada valor de t va a estar asociado a un valor de p o una probabilidad o significación estadística. La prueba de test student puede aplicarse sobre muestras independientes o sobre muestras relacionadas. Entonces, cuando tenemos muestras relacionadas, se va a comparar el rendimiento del mismo grupo en dos momentos diferentes, las mismas personas en diferentes momentos. Y por otro lado, cuando se busca comparar las medias de dos grupos diferentes personas en un mismo momento, se usa una prueba de test student para muestras independientes. En el caso de que yo quiera evaluar cómo difieren los hombres y las mujeres respecto a su ansiedad frente a los exámenes finales, lo que voy a utilizar es una prueba de student para muestras independientes, porque tengo diferentes personas, dos grupos, en un mismo momento. En el caso de que se quiera evaluar el efecto de un tratamiento, se va a utilizar una prueba de student para muestras relacionadas, debido a que tenemos el grupo antes del tratamiento y después del tratamiento. Acá tenemos un ejemplo de una aplicación de una prueba T en la cual se va a evaluar la importancia que le brindan los hombres y las mujeres al atractivo físico en sus relaciones. Entonces, la hipótesis de investigación va a decir que los varones le atribuyen mayor importancia al atractivo físico en sus relaciones que las mujeres, y la hipótesis nula va a decir que los varones no le atribuyen mayor importancia al atractivo físico en las relaciones que las mujeres. Entonces, esta variable atractivo físico fue medida a través de una escala que va desde 0 a 18. La media de las mujeres fue de 12 y la media de los hombres fue de 15. Al aplicar la prueba T, que va a plantear si existen diferencias entre los grupos con respecto a sus medias, es de 6,698, con una significancia menor al 0,01. Por lo tanto, podemos aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis nula, porque la probabilidad es menor al límite fijado. La última prueba que vamos a ver a lo largo de la cursada es la prueba de análisis de varianza ANOVA, que es una prueba estadística que va a evaluar si las medias de tres grupos o más difieren respecto a una variable cuantitativa. La hipótesis va a plantear que los grupos difieren de manera significativa entre sí, y la hipótesis nula va a plantear que los grupos no difieren de manera significativa. Entonces, al igual que en la prueba T, se va a trabajar con una variable cualitativa, que es de agrupación, que va a generar a los grupos, y otra variable cuantitativa, que es aquella que es sometida a análisis. Produce un valor conocido como razón f, y cada valor de f va asociado a un valor de p o a una significación estadística. Acá nos encontramos con un ejemplo en el cual se utiliza la prueba de ANOVA, en la cual se mide la actitud que tienen hacia el entrenador, el equipo de fútbol de una ciudad. Tres grupos, entonces está la ultra, la central y la de veteranos. Y se busca analizar si ellos difieren de manera significativa. Y se realiza, por lo tanto, una prueba ANOVA, porque no tenemos dos grupos, sino que tenemos tres o más. Teniendo en cuenta que tenemos un valor f de 17.394 y una significancia de 0,00, se puede plantear que la probabilidad es menor al límite fijado 0,01 o 0,05. Por lo tanto, en ese caso, la hipótesis nula es rechazada y se acepta la hipótesis de investigación, que plantea que los grupos difieren de manera significativa entre sí.